Esta es Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes, con una palabra pertinente, intencional y con contenido para el hombre de la posmodernidad. La enseñanza de hoy es el por qué la iglesia es una contracultura. Bajo la serie Fuerzas que se atraen y se repelen, Iglesia y Cultura. Con ustedes el maestro Raúl Saldívar. Qué bueno que están con nosotros. Estamos desarrollando la serie Fuerzas que se atraen y que se repelen, Iglesia y Cultura. El día de hoy corresponde a la segunda enseñanza y todo va a girar alrededor de una pregunta. ¿Por qué la iglesia es una contracultura? Para desarrollar esta enseñanza yo tengo dos objetivos bien claros. Número uno, definir qué es una contracultura. Y número dos, dar 4 razones por qué la iglesia y el mensaje de esta, el evangelio, es una cultura tal cual. Bien, definamos qué es una contracultura. Una contracultura es ir en contra de una cultura dominante, es oponerse a esta. La Biblia dice, no os conforméis a este siglo. Entonces, porque este siglo tiene una cultura, allí hay un mensaje implícito donde se nos dice que hay que ir en contra de este siglo, de la cultura del cosmos en el cual nosotros interactuamos. El texto nos dice, estamos en el cosmos, pero no pertenecemos a él. Somos una contracultura. Bien, entonces vamos a dar las 4 razones de por qué la iglesia y el mensaje que ésta divulga, que es el evangelio, son una cultura. Una contracultura. Número 1, el evangelio es una contracultura porque se opone a la filosofía antidios. La filosofía, amigo mío, no es mala per se. La filosofía es buena. La filosofía es necesaria porque es la argumentación, es el estudio, es la búsqueda del porqué de las cosas, del origen. Eso es bueno. El problema no es la filosofía per se. El problema es cuando eliminamos a Dios y lo sacamos de la ecuación de la filosofía, ahí entonces estamos mal. Y la iglesia tiene que oponerse a eso. Por ejemplo, el marxismo eliminó a Dios de la ecuación, dice Dios no existe. El existencialismo de Kierkegaard, de Sartre, es ateo. La existencia humana no tiene sentido, no tiene valor. Eso es un antidios completo. Y la filosofía en boga, el relativismo que niega los absolutos. Entonces, no podemos nosotros avalar tal cosa y por lo tanto debemos oponernos. Entonces, la iglesia es una cultura porque se opone a los pensamientos filosóficos que eliminan a Dios de la ecuación. Totalmente. Por eso somos una cultura, porque esas filosofías son las que destruyen al ser humano. Son las que llevan al humano a hacer aquellas cosas que lo destruyen y que afectan a la sociedad. La iglesia es la luz del mundo, es una contracultura, en contra de todas aquellas filosofías antidios que vejan la dignidad del humano y que van en contra de los principios del cristianismo. Muy bien, número 2, el evangelio, que es el mensaje que divulga la iglesia, es una contracultura porque se opone a la religión falsa. Pues el cristianismo es una religión, sin lugar a dudas. Pero cuando hablamos de religión falsa, nos referimos a todo aquel pensamiento teológico que elimina a Cristo de la ecuación, no a Dios. Porque los musulmanes creen en Dios y los judíos creen en Dios y los testigos de Jehová creen en Dios, pero eliminan a Cristo de la ecuación. Entonces son religiones falsas. Ahora, eso no lo digo yo. Yo creo eso, pero no lo digo yo, lo dice
El apóstol Pedro, por ejemplo, dice, en ningún otro hay salvación. ¿Ah? Cuando arenga a aquellas multitudes, dice, arrepentíos y creed en Cristo. El carcelero de Filipos le pregunta a Pablo, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Eso es exclusivo. Y Jesús, nadie más exclusivo que Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo no dije eso. Yo creo en lo que Jesús dijo, creo en lo que Pablo dijo, endoso eso. Entonces, somos una religión exclusiva. Y todo aquello que nos gira alrededor de esa ecuación es falso. El cristianismo tal cual se opone a ello y presenta un mensaje que se llama evangelio y llama al hombre al arrepentimiento y que se convierta a ese mensaje, que adopte una nueva forma de vida según estos principios, a lo que le llamamos salvación, porque todo aquello que no gire alrededor de esto es falso. Entonces, la Iglesia va en contra de todas las religiones que no tienen a Jesús como el centro de la ecuación, tal cual. Número 3, el Evangelio es una contracultura porque se opone a las prácticas inmorales de los seres humanos. Es decir, sus conductas, prácticas inmorales como por ejemplo el robo, el llegar a una oficina pública y tomar el dinero que le pertenece a los ciudadanos para beneficiarse él o el grupo que está allí atrás de la persona. Eso es inmoral. La filosofía de vida que Cristo propone va en contra de eso. La práctica del adulterio, el tener la familia oficial, la esposa oficial y la querida. Es una práctica común y corriente, usemos esa expresión, en la sociedad donde nosotros vivimos. Pues la Biblia habla en contra de eso. ¿Ah? Contra esa práctica inmoral, el mensaje del Evangelio se opone claramente. ¿Ah? Y puedo enumerar cualquier cantidad de prácticas, ¿no? Como mentir, como eliminar a un ser humano porque me cae mal, contrato un sicario, le pago un dinero y lo borra del mapa. Es una práctica muy común en la sociedad donde nosotros vivimos. La Biblia se opone a eso, porque son prácticas contra la moral. Por eso somos una contracultura, porque nos oponemos, porque el mensaje que pregonamos se opone terminantemente contra estas prácticas, que estoy llamando yo aquí inmorales, porque eso es una inmoralidad. El Evangelio es, la Iglesia es una contracultura. Y para terminar, la última razón, el Evangelio es una contracultura porque se opone a las prácticas o a los principios del cosmos satánico. El cosmos satánico, según lo definió Scofield en su época, son los principios mediante los cuales Satanás ha organizado a la humanidad incrédula. Y los principios que rige este mundo son el orgullo, el dinero que es el centro de este sistema cósmico, porque la gente mata por dinero, rige su vida por el dinero, y lo que es aún peor, adora al dinero. Entonces, esos son los principios que rigen el cosmos satánico. Es un sistema sostenido por la ambición, por el orgullo, por la venganza, por el odio, pues la Iglesia, el mensaje del Evangelio es contrario. La palabra de Dios nos habla de amar al enemigo, de servir al prójimo, de ayudar a la viuda, al menesteroso, de no hacer nada a otra persona que nosotros no queremos que alguien nos haga. Este es el mensaje del Evangelio, contrario a la corriente de este mundo. Por eso somos una contracultura, porque nos oponemos a los principios que rigen al cosmos satánico. Muy bien, conclusiones entonces.
Número 1, primera conclusión, contracultura es todo aquello que se opone a la cultura dominante. La esencia del mensaje que nosotros divulgamos, que es el Evangelio de Jesucristo, es contrario 100% a la cultura que impera. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento y no os conforméis a la corriente, a la cultura, a las prácticas de este cosmos. Número 2. El Evangelio se opone a la cultura de la filosofía antidios, no a la filosofía. Gracias a Dios por la filosofía, porque la filosofía nos acerca a Dios, no nos aleja. Pero la filosofía antidios sí, y contra ella nos oponemos porque destruye la mente del ser humano y lo lleva a actuar en contra de sí mismo y de sus intereses y destruye a la sociedad. Contra esa cultura filosófica antidios, la Iglesia se opone. El mensaje que divulgamos es contrario a eso. Número 3. El Evangelio se opone a la cultura de la religión falsa, que involucra idolatría y prácticas religiosas denigrantes al ser humano. Se opone totalmente. De manera que todo aquello que no está centrado en Cristo es falso. No porque yo lo diga, porque yo no lo digo, yo lo endoso, que es diferente. Lo dice Jesús, lo dice Pablo, yo lo creo y lo repito, pero yo no lo origino. Que quede claro eso. Otro, el Evangelio se opone a la cultura de la inmoralidad. Todas las actuaciones nefastas que tienen a este mundo al revés. El Evangelio pregona un mensaje diferente. Y finalmente, el Evangelio se opone a la cultura de los principios que rigen al cosmos satánico: el orgullo, la ambición, la venganza, el odio, el dinero. Se opone. El mensaje que divulgamos es contrario a esos principios. Nosotros pregonamos amor, pregonamos servicio y toda una serie de valores contrarios a la corriente de este mundo. Espero que estas 4 razones que he dado sean suficientes para clarificar que la Iglesia y el mensaje que divulgamos, el Evangelio, es una contracultura. Gracias por haberme acompañado. Gracias por ser parte de Iglesia.edu. Y si no lo eres aún, te invito a que seas miembro de Iglesia.edu. Salud y que Dios bendiga a todos. Si quieres tener acceso gratuito a todas nuestras series, trailers, videos promocionales y otros materiales, te invitamos a que te hagas miembro de Iglesia.edu. Puedes hacerlo a través de las redes sociales o escribiéndonos a iglesia@universidadparalíderes.com. Podrás usar todo este material en tu iglesia o ministerio y participar de las reuniones trimestrales de pastores y líderes. La segunda Cumbre Internacional Virtual de Liderazgo se acerca. ¿Ya te registraste como un punto de conexión, pastor? ¿No lo has hecho? Hazlo ahora mismo. Escríbenos a iglesia@universidadparalíderes.com. Vas a poder ser parte de este gran evento internacional que Dios ha diseñado para bendecir al liderazgo de tu iglesia. Así que yo te invito a que nos escribas y que seas parte de la segunda Cumbre Internacional de Liderazgo de Iglesia.edu. Esta ha sido Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes. Te invitamos a que compartas con tus amigos esta enseñanza. Te esperamos por este mismo medio y a esta misma hora.